Quien les saluda desde Formosa, Argentina, es el pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo esta hermosa reflexión de la palabra del Señor, pero antes vamos a estar orando a Dios. Mi amado y Padre Celestial, te doy gracias, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos alcanzas, Dios, esa fuerza. Gracias, Padre, porque has permitido que en este día, Padre, faltando un día para finalizar este año 2025, Señor, Padre mío, para que conforme a Dios tu voluntad y a lo que podamos estar hablando en esta tarde, donde cada palabra, Señor, sea usted poniendo en mi boca, Dios, para que aquella vida que puedan oír, Dios, Señor, tu nombre pueda ser glorificado, ¿eh? Y en esas vidas, Señor, alcanzar tu grande misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres grande y maravilloso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a compartir en esta tarde uno de los libros de los Salmos, uno de los Salmos de estos libros. Recordemos que los Salmos no son capítulos, son libros escritos por otros escritores y bueno, vamos a compartir en esta oportunidad para que podamos ir entendiendo lo que realmente Dios quería hablar en ese momento y cuánto inspiró al escritor a través de su Espíritu Santo para poder dejarnos este libro, ¿no? Bien, aún vamos a descender a una de las capas espirituales, podemos decir más profunda del Salmo 35, no solo como un texto bíblico, sino como un mapa del alma del justo en guerra, ¿no? Como también revelando principios espirituales, podemos ver también como la tipología mesiánicas, también la dinámica de la guerra espiritual, podemos ver también como una de las aplicaciones proféticas para en estos días. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos en este salmo una de las palabras, como allí lo expresamos, sabemos que siempre Dios permite cosas en cualquier escrito y asentado para que nosotros seamos personas que conozcamos también la palabra de nuestro Dios. En este Salmo 35, como decíamos, es un mapa de la guerra espiritual, donde el Salmo 35 no es solo una oración, es un manual espiritual. ¿Sabe cuándo es un manual espiritual para nuestras vidas? El justo muchas veces atacados sin causa. El bien es devuelto con mal. Podemos ver también estas cosas que van sucediendo, que muchas veces, ¿verdad? El bien es devuelto con mal, el enemigo opera en oculto. Eh, eh, Cuántas cosas que por allí, que siempre nosotros pronunciamos, alabado sea el nombre del Señor. El enemigo opera en oculto, la lengua se convierte en arma, y el alma como que también se cansa de esperar justicia. El Salmo 35 dice, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí se contienden. Contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano el escudo y el pave, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. De a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida y sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose
y sean sus caminos tenebrosos y resbaladizos, y el ángel de Jehová lo persiga. Hasta ahí vamos a leer en este salmo. No, como dice el mismo Pablo, allí en Efesios capítulo 6, versículos 12, donde dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, allí en las regiones celestes. Mira hermano, amigo, oyente que nos escucha, David entiende que aunque haya rostros humanos, la raíz del conflicto es espiritual, que muchas veces no llegamos a entender, no llegamos a comprender. Veamos el versículo 7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa excavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red del que escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice allí, ¿quién como tú que libras al afligido del alma, del más fuerte que él, y al pobre menesteroso de que lo despoja? Alabado sea Dios. Una de las etapas espirituales del Salmos 35 habla del clamor por la defensa. Hemos leído los versículos 1 al 10. David, en estos versículos, David no se defiende, no se justifica, no se venga, sino que lo invoca al Dios como un guerrero, a este Dios que pelea por nuestras vidas. Cuando nosotros dependemos en nuestro Dios, cuando ya tenemos una dependencia a nuestro Dios, entonces hacemos como David, ya no estamos en una defensa, no estamos justificándonos, tampoco, no estamos esperando una venganza a realizar contra aquellos enemigos de nuestra alma. Muchas veces debemos pasar tribulaciones, pero sobre todas las cosas, cuando hay en un principio espiritual, la oración es el arma del justo cuando no puede usar otra cosa. Una de las cosas que te puedo decir, así que activa el principio de sustitución divina, en un sentido que Dios pelea mientras que el justo adora. ¿Qué quiere decir? Que usted, cuando está en la lucha, en la prueba, cuando hay estas cosas que están sucediendo, más solo nosotros debemos adorar su nombre, exaltar la gloria de nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros adoramos a Dios, Dios está peleando por nuestra vida. Podemos ver en el dolor, por la traición. Vamos a leer versículo 11 al 18 de este Salmo 35. Y dice, se levantaron testigos malvados de lo que se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfrentaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto?
Rescata mi alma de su destrucción, mi vida de los leones. Te confesaré en grandes congregación, te alabaré entre los numerosos pueblos. Versículo 18. Mire, esta es la parte más desgarradora, ¿no es cierto? Hemos leído, donde allí el salmista habla sobre los testigos falsos, habla de los testigos falsos, de personas ayudadas que ahora se burlan. ¿No le habrá pasado a alguno de ustedes? Justamente me pasó un caso hoy en este día. Tremendo, ¿no? Que muchas veces pensamos, y bueno, de mi parte siempre he tenido estos pensamientos porque no es la primera vez. Ya son miles de veces que uno siempre extiende sus manos para ayudar. Pero como dice el dicho por allí, el proverbio humano, donde dice el que allí quiere ser una de las personas que siempre quiere estar ayudando, bueno, es el que sale mal. Cuando habla sobre ayuno y oración no correspondido, mira, hermano, que muchas veces hemos ayunado, hemos orado, cuántos momentos, cuántos tiempos de oración hemos elevado al Señor. Cuántos ayunos, cuántos días de ayuno. Estuvimos hablando anoche con matrimonio, estuve hablando allí, matrimonio, y bueno, y al parecer que esos ayunos, no hay una contestación, no hay una respuesta, como que un silencio. Pero sobre todo estos casos siempre hay un nivel profundo. El dolor mayor no viene del enemigo, de ese enemigo declarado, no, viene del traidor cercano. Ahí donde podemos ver, la tipología mesiánica. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cuántas personas fueron sanadas? ¿Y qué personas acusaron a Jesús? ¿Cuántas personas Jesús amó? ¿Y quién fueron los que le traicionaron? Jesús guardó silencio, pero sobre todo fue juzgado aún en ese silencio. Por eso que en estos versículos habla de la tipología mesiánica. Habla, porque podemos ver todas estas cosas. Por eso es que el justo sufre, no porque falló, sino porque se reflejó en Cristo todo este sufrimiento. Todas estas cosas que vienen en la vida de aquel hombre o de aquella mujer que realmente ha tomado esa decisión en servir a Dios, en ser aquella persona que se ha reflejado el mismo Cristo. Vamos a leer el versículo 19 al 28, vamos a compartir. Dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que aborrecen sin causa. Guiñen el ojo, porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, ¡ea! Nuestro ojo lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. Y no se alegren de mí, ni digan en su corazón, ¡ea, alma nuestra! No digan, lo hemos devorado. Versículo 26. Sean avergonzados y confundidos, aún los de que
de mí mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que me engrandecen contra mí. Canten y alégresen los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, mira, amigo, oyente que estás escuchando en esta tarde, en esta hora, la hora que tú escucharás estos audios, porque así también se comparte con muchas de las plataformas. David no termina con queja, no, mi hermano, sino con una alabanza pública. Alaba a Dios, porque lo único que puede ser David, donde él tampoco no termina con queja, sino con una exaltación del nombre de Dios, no termina con queja, sino con la restauración del gozo. El Salmo comienza en guerra y termina en adoración. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros como hijos de Dios entramos, no es que nosotros estamos peleando, no, dejamos que sea Dios. Dije, Dios mío, en este día, le dije, prácticamente al mediodía, dije, Señor, se han levantado, está tirando cuantas cosas por medio de su boca. Pero Padre, no tengo nada en que avergonzarme, no tengo nada en que quejarme, Dios. Permíteme honrarte, Dios, permíteme adorarte, Dios. Estando allí, me fui a mi cama, me acosté en paz, descansé una hermosa mediodía, donde me levanté con una fuerza, porque sé que en las manos de Dios está su justicia. Por eso es que el Salmo comienza en guerra y termina en adoración. Tenemos que terminar adorando, exaltando, aunque no estemos viendo la victoria, aunque estemos viendo que el enemigo esté furioso, golpeando allí para destruirnos. No, adoremos a Dios. Después de haber padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, decía el apóstol Pedro en su capítulo 5, versículo 10. ¿Es venganza o justicia? Habla de este salmo imprecatorio, en un sentido en que muchos tropiezan aquí, pero debemos entender. David no pide matar, no ejecuta castigo tampoco David. No toma represalia. Muchas veces queremos tomar represalia humanamente, ¿no es cierto? David entrega el juicio a Dios, como debemos ser. ¿Por qué vamos a tomar justicia nosotros, aunque tengamos el 100% de derecho? No, deja que Dios tome el control sobre nuestras vidas, que Dios ejecute y seamos sabios cuando allí las cosas, Dios está obrando. Cuando vemos que allí ven estas cosas, ¿verdad? Es cuando oras justicia, renuncia a la venganza. Dejamos que Dios haga las cosas. En una de las cosas Jesús reafirma esto: Padre, perdónalos. Cuando habla el escritor, el evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús estaba allí en la cruz, dijo: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Salmo no contradice el amor, no, lo protege. La lengua como arma espiritual vemos en el versículo 11, 15, 20 y 21, cuando habla de las mentiras, cuando habla de las calumnias, cuando habla de las acusaciones falsas, cuando habla de las burlas públicas. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Qué bárbaro, ¿no?
Y a veces hablamos tremendas palabrotas allí, pero no sabes que tu lengua tiene poder. En un sentido y en algo espiritual, cuando el enemigo no puede destruir tu carácter, intenta destruir tu reputación. Y sabe que tiene la respuesta al justo cuando uno cree y espera en el Señor, hace silencio, oración y confianza en Dios, no en su persona. Y una de las cosas que podemos preguntar, ¿hasta cuándo? Como una oración legítima. Señor, ¿hasta cuándo? Cuando habla el salmista en su versículo 17. Esto no es una incredulidad que tenía el salmista, no. Tampoco no era un cansancio del alma, no, tampoco. No era una espera prolongada. ¿Es fe que lucha? Podemos pensar que sí. Dios prefiere una pregunta sincera antes que un silencio amargado. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que el Salmo 35, como el creyente de hoy, hablando en una situación personal, si hoy te atacan sin razón, ¿qué harías? Si te pagan mal por bien, te calumnian, se alegran de tu caída. ¡Oh, qué tremendo! Este salmo, ¿sabe qué? Te enseña a orar sin pecar, a luchar sin odiar, a esperar sin rendirte, a alabar antes de ver el milagro. Por eso es que podemos ver que en una de las situaciones proféticas para la iglesia, por ejemplo, de hoy, es atacada por mentira, es ridiculizada por el mundo, es acusada falsamente, pero sabe que sobre todas las cosas Dios sigue siendo juez y guerrero, y defensor. Cuando dice allí en Isaías 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando allí vemos haciendo una conclusión de este salmo nos enseña que Dios ve la injusticia, claro que sí. Dios oye el clamor, claramente que sí. Pero sabe que Dios actúa en su tiempo, no en nuestro tiempo. Nosotros queremos que hoy Señor, hoy que se rompa esa cadena, hoy Señor, lo que... No, deja que Dios actúe en su tiempo. Dios reivindica al justo. En un sentido, el justo no necesita defenderse cuando Dios lo defiende. Qué tremendo. Podemos quizás hacer una oración que puedas en esta ya noche, ¿no es cierto? Cuando allí, que cuando escuche, pueda decir, Señor, pelea mis batallas, defiende mi causa. Cuando no tengo fuerza, guarda mi corazón de la amargura. Habla paz a mi alma. Y cuando me libres, no callaré de tus justicias. Esa es una oración que puedes hacer. Ese es un momento que te puedes dirigir a Dios. Porque muchas veces como ser humano queremos ya ver la justicia. No, deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe de la manera que Él lo sabe hacer. Como nuestro gran Padre Celestial. Y llega el momento en que habrá mucha persecución. Estamos viendo persecución en otros países, muerte de nuestros amados hermanos, familia, así como la familia completa. Algunos son quemados vivos, otros están presos, como un títere allí, para que nieguen su fe, para que se olviden de aquel justiciero
y guerrero pues como Dios. Y muchos dirán, pero y bueno, si, ¿cómo Dios puede permitir que esa persona sea juguete? ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios permite para que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado, para que esa persona que está haciendo estas cosas, a pesar de que haga todo lo que quiera, como hicieron los apóstoles, con los apóstoles, a Esteban lo pusieron en una plaza pública, sin ningún pecado, con una acusación falsa, por solamente traerle un discurso que no habló de política, no habló de la economía, no habló de allí de fútbol, no habló de socializar, no, habló de las cosas, verdaderamente lo que Dios estableció para su pueblo. Más nosotros debemos pedir a nuestro Dios, orar a Dios y que Dios actúe en la manera que Él lo desea. Cuando actuaron contra los apóstoles, cada vez que mataban a un apóstol, miles se convertían a Cristo. Mataban a otro apóstol, miles venían a Cristo. Porque veían que la fe no es solamente que vamos a estar feliz, contentos cuando tenemos todo en nuestra casa. La salud de nuestra familia, tener las bendiciones, tener la vida, no estar internado, no. Es todo cuanto nosotros podamos entender que la justicia de Dios llega en su tiempo. En su tiempo. Vemos, quizás a usted no es un lector de la Biblia, pero por muchos años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue cautivo, donde estuvo allí prácticamente como esclavo de aquel rey pagano llamado Faraón. Pero que allí ellos se juntaban en la noche a pesar de la jornada dura de trabajo, pero se juntaban a adorar a Dios y a pedir a Dios misericordia. Y Dios envió a su Salvador, aquel fue llamado Moisés. Así que en esta hora vamos a estar haciendo una pequeña oración para despedirnos, y que realmente Dios pueda seguir añadiendo más cosas en nuestra vida, en un sentido de palabra del Señor. Mi amado y Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, porque grandes son tus obras, Dios. Grandes son, Dios mío, tus maravillas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Gracias porque, Padre, podemos ver la grandeza, Dios. Podemos ver, Dios mío, Señor, que tu justicia llega no en el momento que nosotros deseamos, no, Señor, en el momento que tú lo deseas, Dios. Padre, Señor, escucha el clamor de tu iglesia, de tus hijos, que aún en la soledad, el momento de dolor, Padre, se dirigen a ti, Dios. Mi amado Dios, en esta hora, Dios mío, te doy gracias nuevamente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, para la gloria y la honra de Dios. Amén. Si Dios permite, mañana estamos cerrando el año con más reflexiones. Dios le bendiga. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo. Amén. Bendiciones.